Trabajadores en Colombia enfrentan un peligro inminente. Yo fue a escuchar la máquina rompiendo cada uno de los huesos. Sufrir un grave accidente laboral y descubrir heridos en un hospital que estaban completamente desprotegidos. Me dijeron que yo nunca estuve afiliado a la ARL ni a la EPS. Colombianos que confiaron en empresas legales que habrían evadido el pago de su seguridad social. Por ahorrar sin dinero, no les pagan la seguridad social. Una práctica ilegal que se habría incrementado en medio de la crisis que ha dejado el COVID-19. Pasamos de 28.000 denuncias a 250.000 denuncias. ¿Pero qué responden estos empleadores señalados de no respetar los derechos laborales? Nadie verificó en la empresa ni supervisó que un empleado que llevaba 10 días trabajando estuviera afiliado a la Seguridad Social como lo ordena la ley. Buenas noches. ¿Qué pasa cuando por fin un candidato para un trabajo es contratado en una empresa que parecía cumplir con todo lo que exige la ley y luego descubre que estaba completamente desprotegido? La crisis económica que generó la pandemia del COVID-19 llevó a Colombia a una tasa de desempleo histórica que alcanzó incluso el 21%. Pero descubrimos que cuando algunos por fin logran conseguir ese anhelado puesto, comienza otro problema. Pues así le ocurrió a Juan Sebastián Díaz, un joven de 21 años que entró a trabajar como operario a una reconocida empresa del país, pero sufrió un grave accidente y solo en ese momento descubrió que no estaba afiliado a la Seguridad Social. Laura Hincapié investigó el alto riesgo que enfrentan muchos colombianos que están empleados en una empresa pero sin protección. Colombia enfrenta otro peligro, quizá más letal que el mismo coronavirus. Una crisis económica con síntomas graves para miles de personas. Yo vendo acá relojes y pues me rebusco el diario con eso. Ciudadanos angustiados. No hay empleo, no hay nada. Entonces uno se va a morir de la hambre. Desesperados en las calles. No podemos más. Muchos niños hay acá aguantando hambre. Porque millones quedaron desempleados. Ya no tengo trabajo. Yo duré 5 meses sin empleo. Cifras históricas que tienen preocupados a los sindicatos de trabajadores. Hoy estamos hablando de más del 20% de personas que están desempleadas. Pero las cifras tienen rostro. En marzo del año pasado, cuando inició la pandemia por el COVID-19, este jovencito perdió su trabajo en Bogotá. Fue bastante duro, el arriendo, la comida, las deudas. Su nombre, Juan Sebastián Díaz, y su empleo, repartidor de mercancías. Nos cancelaron contrato y pues no nos volvieron a llamar. A Juan Sebastián se le acabaron los ingresos, pero no las deudas. A sus 21 años se enfrentó por primera vez a no tener para comer. De pasar de comer carnecita, pollito, a tener que comer solo arroz. De origen humilde, Juan Sebastián siempre logró valerse por sí mismo. A mí siempre me ha gustado pues tener mi dinero. ¿Desde qué edad empieza usted a trabajar, Juan Sebastián? Desde que salí del colegio. Como un gran porcentaje de jóvenes en el país que no tienen dinero para entrar a una universidad, Juan Sebastián ingresó al sector de la industria, donde su mano de obra siempre fue apetecida. Todos mis trabajos han sido pues de fuerza física y eso me gustaba mucho, tener un trabajo que me requiriera pues el esfuerzo físico. Atlético y lleno de vida, cuando se quedó sin trabajo, Juan Sebastián encontró en la zona industrial de Bogotá una empresa que le llamó la atención. Veo yo a Biobolsa y veo que es una empresa bastante constituida. Biobolsa S.A.,
una compañía colombiana con el rótulo de haber sido escogida como una de las 200 empresas con más crecimiento de Latinoamérica. La empresa se dedica a realizar esta tela biodegradable, estas bolsas de uno y al costo. Un gran porcentaje de las bolsas reutilizables que compramos millones de colombianos se fabrican en Biobolsa. Una idea del joven ingeniero Jaime Plata, no solo el actual gerente, sino el alma de esta empresa que creó junto a su esposa. Don Jaime y doña Patricia son ingenieros que vieron la necesidad de trabajar tela especial a base de polipropileno y otros materiales sintéticos. De mayo del 2020. Belisario Velázquez es abogado especialista en Derecho Laboral y asesor externo de Biobolsa. La empresa ha venido creciendo de manera ascendente. En esta reconocida empresa no solo le recibieron la hoja de vida a Juan Sebastián, sino que lo llamaron para el cargo de operario. Claro, dije yo no, aquí fue... Estaba muy entusiasmado porque decían que era una muy buena empresa. Camila Díaz es la hermana mayor de Juan Sebastián y recuerda su felicidad cuando consiguió este trabajo. Cuando se iba a trabajar, él se iba súper feliz. El 13 de mayo de este año, Juan Sebastián Díaz cuenta que empezó a trabajar aquí, en esta planta de la empresa Biobolsa, ubicada en el sur de Bogotá. El cargo para el que fue contratado fue auxiliar de producción. Nuestra única labor que nos dijeron era vaciarle tela a la máquina. Una máquina que cumple la función de transformar rollos de materia prima en tela. Para Juan Sebastián, una especie de molino al que nunca se había enfrentado. Nos hacen una inducción muy rápida de 5 a 10 minutos máximo. ¿Solo en 5 o 10 minutos le dieron la capacitación para utilizar una máquina? Sí, usted vacíele tela a la máquina y ya. Juan Sebastián asegura que la imagen positiva que tenía de Biobolsa se fue derrumbando cuando vio, según él, cómo se trabajaba en la empresa. No nos dan dotación, ni unos guantes, nada, o sea, nada. Nos dicen, ustedes tienen que venir y traer su ropa de trabajo acá. El joven afirma que las máquinas tampoco tenían elementos que impidieran un posible accidente al manipularlas, ni señalización que alertaran los riesgos. Pero hubo algo que le preocupó aún más. Y nos dijeron, ustedes tienen un periodo de prueba de 8 días. Ya después que pasen ese periodo de prueba, ustedes ya entran directamente con la compañía. Entonces todos, ¿pero por qué? ¿Cómo así? ¿No firmabas entonces contrato hasta que no pasaras ese periodo de prueba? Exactamente. Con los bolsillos vacíos, recibos acumulados y deudas engordando cada mes, a Juan Sebastián le urgía un trabajo, así estuviera contratado verbalmente, como afirma lo estuvo y no con un documento escrito. Esos días nos los iban a pagar en efectivo. Dijimos, bueno, listo, pues vamos a hacerle. Se aprovechan de la necesidad de verdad de las personas. Pero la ley en Colombia ordena que el periodo de prueba ya da inicio al trabajo formal. Por eso, durante este tiempo, los empleados deben contar con la cobertura prestacional, que en el país está dividida en 3 bloques. EPS, que es la salud, ARL, que son los riesgos profesionales, y el fondo de pensiones. Un 12% lo paga el empleador y el otro 4% el trabajador. ¿Usted preguntó de pronto si lo afiliaban a la Seguridad Social en ese momento antes de entrar? El jefe lo que nos dijo fue, a usted solamente creo que los afilian a ARL y ya, por estos 8 días. Y ya después ahí sí hacen el proceso de contratación completo. Pese a los riesgos que consideró evidentes, Juan Sebastián, como se dice coloquialmente, sudó la camiseta para quedarse en la empresa. La chica de Recursos Humanos me entrega unos papeles y me dice, listo, tú ya pasaste el periodo de prueba y aquí están los papeles que me tienes que traer. Todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, lo que sucedería después se convirtió en una tormenta para Juan Sebastián. El sábado 23 de mayo del año pasado, el joven inició su turno a las 6 de la tarde. Las máquinas las tenían enumeradas. Me dice mi jefe, súbase para la número 2. Le empieza a hacer tela. Yo listo. Cerca de las 4 de la mañana, cuando le faltaban apenas un par de horas para acabar, su jefe lo cambió de máquina. Súbase para la máquina número 3 y apenas acabe uno de los rollos, se baja.
Este video, grabado por una cámara de seguridad ubicada en Biobolsa, muestra a Juan Sebastián poniendo la tela en el molino. La máquina, al no tener una barrera de seguridad, como para uno tener como un cierto límite entre la máquina o las extremidades, uno se pega ahí a trabajar al lado de la máquina como ya lo venía haciendo. Lo que sucederá a continuación no solo le cambiaría la vida, también sería la primera escena de una película de terror que confirmaría los miedos del joven por la forma como fue contratado. Le pongo la punta del rollo a la máquina y yo veía que no entraba. La empecé a empujar así como con la mano. Yo, bueno, esta vaina aquí. Cuando en ese momento ya, eso fue en cuestión de nada, yo fue a escuchar. La máquina se había tragado literalmente parte de su brazo derecho. Como un paquete de papas cuando tú le haces así. O sea, entonces fue escuchar la máquina rompiendo cada uno de los huesos. Desesperación, impotencia, todo era pánico, recuerda Juan Sebastián. Cuando me caigo me jalo el brazo y me miro y ya no estaba el brazo, ya no había nada que hacer. En su instinto de supervivencia, Juan Sebastián salió corriendo herido hacia el primer piso para pedir auxilio. Eso fue un momento, mejor dicho, devastador. Nadie sabía qué hacer, todos estaban en shock. ¿No había un protocolo de una emergencia, de cómo atenderla? No sabían ni siquiera con qué hacer un torniquete, imagínate. Entonces pues yo le digo a un compañero, hagan un torniquete con cinta, porque yo me tenía el brazo así. En medio del caos, sus compañeros envolvieron lo que quedaba de su brazo en una cinta transparente, como se observa en esta foto. La captura sería una evidencia de lo que el joven señala como la historia improvisada para atender una emergencia. No había un botiquín como para decir, traigan el botiquín para hacerle esto o algo. No había alguien que supiera de primeros auxilios, no había nada. Juan Sebastián cuenta que ni siquiera llegó una ambulancia. No, llévenselo para la clínica del Occidente. Me suben a mí al taxi con un compañero de nacionalidad venezolana. Sobre las 5 de la mañana, el joven llegó a la clínica de Occidente en Bogotá gravemente herido. Había perdido mucha sangre. A mí me llevan a reanimación. El joven le explicó a los médicos que había sufrido un accidente laboral. Pero eso usted le pasó en la empresa así. Bueno, venga, miramos en las ARLs a ver si usted está. Y nada. Miraron la EPS y nada. ¿Por qué no estaba afiliado a una ARL? Se preguntó. Si ningún empleado en Colombia puede trabajar sin una, así sea una contratación verbal o esté en un periodo de prueba. Llegar a una clínica sin un brazo y decir que esto me pasó en la empresa y yo, sorpresa, la empresa no me tiene afiliado, todos quedan como que, ¿qué tipo de empresa es esta? ¿Qué empresa hace trabajar a un joven en una máquina que tiene riesgos sin el cubrimiento en caso de un accidente laboral? Asegura el joven que se preguntaron todos en la clínica. Me dicen, hay que esperar. A ti por mucho lo que podemos es tenerte con líquidos. Pero el libreto de esta película no solo ha tenido como protagonistas al joven Juan Sebastián Díaz. Más colombianos han descubierto heridos en las urgencias de un hospital que no estaban afiliados a una ARL que cubra su accidente laboral. Los empleadores, muchos se pasan por la faja, garantizar la seguridad social. Así lo denuncia Luis Eduardo Varela, director de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CUT. En el momento en que hay un accidente, el patrón lo que hace es decirle, vaya a la droguería, mire a ver qué le mandan de medicamentos y pare de contar, porque no los afilian. Pero ¿por qué una empresa no afilia a su empleado a la seguridad social? Porque muchos empleadores tratan de economizar. Gildardo Acosta es abogado y consultor en temas laborales. ¿Se está sacrificando la seguridad del empleado por ahorrarse dinero? Sí, es común, pero en muchos casos por la necesidad que tienen los trabajadores aceptan estas situaciones en que no les paguen su seguridad social. Pero las consecuencias son fatales. Juan Sebastián, herido en la clínica con su brazo mutilado, no era atendido porque no tenía ni siquiera una ARL. Ahí yo digo, es como que ya aquí ya se acabó todo.
Ya aquí ya no hay nada, ya aquí. Pero su pesadilla apenas comenzaba. A continuación, ustedes conocerán los casos de 2 empleados que trabajan en otra conocida empresa, pero fueron contratados a través de una temporal que ellos denuncian que no los tenían activos en la ARL. A partir de este momento, opinen con el hashtag #SinProtección. Ya regresamos. El líder de turno hacía la entrevista y le decía al muchacho que pues iba a entrar a 8 días de prueba. Ni se afiliaba ni a ARL ni a EPS. Eso se afiliaba 8 días después. Juan Sebastián Díaz, apenas a sus 21 años, quedó con una discapacidad de por vida. Hoy el joven enfrenta una batalla legal contra la empresa Biobolsa para que le reconozcan sus derechos laborales, los cuales, según expertos consultados por Séptimo Día, estarían siendo violados por algunos empleadores en el país con un objetivo: ahorrar dinero. Existen señalamientos contra reconocidas empresas que contratan a sus empleados a través de temporales, pero estas no pagan la seguridad social. Así lo denuncia José García y Dylan Rodríguez, quienes tuvieron una emergencia de salud en el trabajo y señalan que fue allí cuando descubrieron que estaban completamente desprotegidos. La madrugada del 24 de mayo del año pasado, la vida de Juan Sebastián Díaz tomó un trágico rumbo. Yo tengo esa máquina aquí en el oído, aquí, o sea, latente, todos los días, todas las noches. El dramático accidente ocurrió en la fábrica de Biobolsa en Bogotá. Una empresa que produce tela biodegradable y que, según Juan Sebastián, nunca lo capacitó ni alertó sobre el riesgo de la maquinaria que estaba operando. Me pasó el accidente porque no había una barrera de seguridad. A mí me pasó el accidente porque yo era una persona inexperta en esa empresa. Gravemente herido, Juan Sebastián cuenta que descubrió algo aún más grave cuando lo atendieron en la clínica de Occidente en Bogotá. Venga, miramos en las ARLs a ver si usted está. Y empezaron a mirar y nada. Biobolsa no lo había afiliado a la Seguridad Social, una obligación por ley. Una empresa que no respeta los derechos humanos ni siquiera. Eso es una explotación laboral. Camila Díaz, hermana de Juan Sebastián, representa el dolor de esta humilde familia. Ha sido súper duro. La joven fue la primera en llegar junto a su madre a la clínica la mañana del 24 de mayo pasado, cuando Juan Sebastián, desangrado, intentaba que le atendieran su herida fruto de un accidente laboral. Como lo llevaron de la empresa, como si no valiera nada. El reloj corría y cada minuto era oro. La herida seguía sangrando. Que lo podían atender, pero siempre y cuando pagaran una plata. ¿Pero quién pagaría la cirugía si no estaba afiliado a una ARL? Al centro asistencial, alertado por compañeros de trabajo, llegó Jaime Plata, propietario y gerente de Biobolsa. En ese momento, ¿el dueño de la empresa da alguna explicación de por qué usted no estaba afiliado? No, toda mi familia que estaba ahí en ese momento les prometió el cielo, la tierra, lo habido y por haber. Pero no lo habría hecho por altruismo, sino porque así lo ordena la ley, según lo advierte el abogado Edwin Murcia, quien hoy representa a Juan Sebastián. Al no haberlo afiliado, pues tenían que correr con todos los riesgos directamente en la compañía. El diagnóstico era crudo. La máquina había mutilado la mitad de su brazo derecho. Los médicos lo único que podían hacer era una amputación para evitar una infección con consecuencias mayores. Duró la cirugía como 4 horas.
El 26 de mayo, 2 días después del accidente, Juan Sebastián fue dado de alta. La consecuencia de la herida es evidente. Fuerte, devastador también. Ver todo lo que hacía y ahora ya no lo iba a poder hacer. Fueron días más que difíciles. Apenas a sus 21 años, este joven atlético, que dependía de la fuerza de sus brazos para ganarse la vida, ahora debía enfrentarse a una discapacidad. Aprender a comer, aprender a cepillarme los dientes, aprender a hacer mis necesidades con esta mano, aprender a bañarme con esta mano, vestirme. Una pérdida que no solo golpeó como un puñal su corazón, también su economía. Rápidamente, el joven entendió que había perdido su mayor capacidad laboral. A mí me gusta el estar operativo, el estar, venga, lleve, cargue, haga esto, haga lo otro. Yo lo que tengo es el bachiller académico. ¿Cómo fue, Juan Sebastián, la respuesta de la empresa cuando usted ya salió de la clínica? Cuando yo salgo y me dicen a mí, bueno, a usted le toca comprarse estos medicamentos, a usted le toca tener estos cuidados, le decimos a la empresa, bueno, no tuvimos respuesta. Jaime Plata, dueño de Biobolsa, según lo denuncia Juan Sebastián, en ese momento no pagó los gastos de su recuperación, que si hubiera estado afiliado a la Seguridad Social, hubieran sido cubiertos por una ARL, como lo ordena la ley. Me tocó también vender la moto para poder también adquirir algo de dinero para comprar las medicinas. ¿Será pagarlas yo? Porque ¿qué más hago? Juan Sebastián asegura que tuvo que recurrir en medio del dolor por la pérdida de su brazo a la única arma que le quedaba, la vía legal. El abogado Edwin Murcia elevó este caso ante el Ministerio de Trabajo en julio del año pasado. Ligia Estela Chávez es la viceministra de Relaciones Laborales. En este caso, el empleador, al no pagar la seguridad social, definitivamente incumplió la ley. Claro, incumplió la ley. La viceministra confirmó a Séptimo Día que la investigación a Biobolsa está en etapa probatoria, ya en manos de un inspector de trabajo. Una vez el resultado que se arroje sea ello, claro que sí, deberá pagar el empleador cada una de las consecuencias que le haya acarreado al trabajador el no pagar esa seguridad social en su momento. La ley en Colombia establece que así un empleado no haya firmado un contrato escrito si ya empezó a trabajar, tenía un jefe y acordó un pago, ya se estableció un contrato verbal que tiene la misma validez y obligaciones para el empleador. Esto quiere decir que hay la obligación de la compañía de afiliarlo a una ARL. Si las normas son tan claras, ¿por qué una empresa que figura en el selecto grupo de las 200 con más crecimiento en la región no cumplió la ley según esta denuncia? Porque ahorran inmediatamente dinero en afiliaciones, en parafiscales, en prestaciones. Un ahorro de dinero que, asegura el abogado Murcia, Biobolsa no solo habría aplicado a las prestaciones y garantías laborales de Juan Sebastián Díaz. Según el testimonio de la persona de talento humano, era una práctica normal y sistemática. Sistemática, es decir, que se vendría desarrollando desde hace tiempo. Así lo aseguró la exauxiliar de talento humano que realizaba las contrataciones en Biobolsa en esta reunión virtual que sostuvo con la defensa de Juan Sebastián. La joven pidió no ser identificada en este proceso. El líder de turno hacía la entrevista y le decía al muchacho que pues iba a entrar a 8 días de prueba. No se afiliaba ni a ARL ni a EPS. Eso se afiliaba 8 días después. Según la encargada de la contratación en Biobolsa, todos los empleados del perfil de Juan Sebastián eran afiliados a la Seguridad Social después del periodo de prueba. ¿Eso lo hacían con todo el personal? Sí, con todo. O sea, ¿no contaban el periodo de prueba dentro del contrato? No. Supuestamente mi contrato aparece desde el 7 de enero. Yo no estoy afiliada desde el 7 de enero. Una pregunta. Estoy afiliada como desde el 12. Ah, o sea, con tu mismo contrato okay. pasó. Juan Sebastián no habría sido entonces el primero.
Pero sí, fue el empleado que sufrió un grave accidente, dejando en evidencia, según esta información, una práctica recurrente en Biobolsa. Cuando esta joven decidió contar lo que hacía en su trabajo, ya había sido despedida por la empresa, al ser señalada como la responsable de la no afiliación de Juan Sebastián Díaz. Le echan el agua sucia a la chica, es que ni siquiera es consecuente. Esta era una práctica que ellos venían realizando siempre. Pero esto no fue lo único que se conoció después del trágico accidente. Juan Sebastián sostiene que el compañero venezolano que lo llevó a la clínica le confesó una orden que, según él, le dio el dueño de la empresa Jaime Plata cuando estaban en el hospital. Él le dijo, no, diga el nombre de la empresa normal, de los datos del pelado, pero diga que él solo llevaba trabajando un día. ¿Cómo se le ocurre a ese señor decirme a mí que yo diga eso? Para el abogado Murcia, Biobolsa no solo incumplió la ley en la afiliación a la seguridad social, también en la capacitación de Juan Sebastián para operar una máquina. Su entrenamiento fue simplemente otro funcionario de la compañía que dijo, meta la tela por acá. Una denuncia que confirmó también la exauxiliar de contabilidad y talento humano de Biobolsa en esta reunión. Y el líder solo como que les explicaba, ustedes tienen que hacer esto así y así, pero eso no quedaba en un acto. Pero habría más. Biobolsa, según el abogado de Juan Sebastián, también habría fallado en los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. No tenían botiquín, no tenían una brigada de emergencias, no tenían un protocolo de qué hacer en caso de un accidente de trabajo. ¿Pero qué responderá Jaime Plata, gerente de Biobolsa? Más adelante ustedes conocerán la versión de la empresa. Más adelante ustedes conocerán su versión. Pero en los archivos del Ministerio de Trabajo no solo está el caso de Juan Sebastián Díaz. Del 2018 al 2020 tenemos 681 procesos activos, 594 finalizados, para un total de 1.275 registros de querellas. Una cifra preocupante de empleadores que evadieron el pago de la seguridad social de sus trabajadores, asumiendo el riesgo de ser denunciados por no proteger sus derechos. Seguramente por ahorrarse algo, seguramente las circunstancias del desespero de pronto por el trabajo, pero el llamado del Ministerio de Trabajo definitivamente es no aceptar este tipo de situaciones. Para Germán Ponce, director de riesgos laborales de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, este ahorro que buscan algunas empresas no solo es ilegal, también sale caro. ¿Cuáles son las consecuencias de que una empresa no afilie a su empleado a la seguridad social? La primera de ellas es que el empleador corre por cuenta propia con el monto de la pensión de por vida si el señor trabajador se invalida o fallece. Y en segundo lugar, se expone también a una sanción que se denomina indemnización plena de perjuicios. Las consecuencias para los trabajadores también son irreversibles. Como le ocurrió a Dylan Rodríguez. Yo trabajo como desde los 14 años, trabajo en lo que me salga. Con la misma juventud, 19 años, los mismos sueños y la misma necesidad de Juan Sebastián Díaz, Dylan Rodríguez entró a trabajar en junio de 2018 a esta reconocida empresa, Aquiles, fabricantes y comercializadores de zapatos en Colombia. Su contrato se hizo a través de una empresa temporal. La temporal se llamaba FAT, pues que me van a también descontar cosas del sueldo para poder asegurarme. Aunque FAT SAS sirvió de intermediaria para contratarlo, Dylan Rodríguez trabajaba directamente en Aquiles. Tenía que montar los cortes, la horma, la suela, o a veces también me ponían a emplantillar. Pero el 30 de noviembre de 2018 le pidieron que hiciera otra labor. El jefe de nosotros dijo que tocaba cortar unas tablas, entonces pasaron a motosierra. Comienza a cortar con la motosierra. Cuando fue a apagar la pesada máquina que no sabía manejar, perdió el control sobre ella. Me fue directamente hacia la mano izquierda, cortándome 3 dedos y uno quedó literalmente grave. En estas fotos se evidencia la gravedad del accidente.
De inmediato, compañeros de trabajo llevaron a Dylan a la clínica de Occidente. En esas mismas urgencias, donde Juan Sebastián Díaz supo que no estaba afiliado a una ARL, Dylan cuenta que experimentó ese mismo sentimiento de desprotección cuando escuchó esto. Me dijeron que yo nunca estuve afiliado a la ARL ni a la EPS, que entonces, ¿cómo hacía ahí? El joven denuncia que llevaba 5 meses trabajando en Aquiles sin saber que estaba completamente desprotegido. Que no lo pueden atender, tiene que llamar a la empresa, entonces yo llamaba y no, hasta que llegó mi mamá y atendieron por particular. Su madre, Dora Luz Hurtado, recuerda la angustia que vivió ese día. Me decía, mamá, quítame este dolor, ya no aguanto más. Como la temporal FAT no lo afilió a la Seguridad Social, Dylan afirma que tuvo que pagar de su bolsillo la atención inmediata. Entonces se asustaron, dijeron que ya me habían afiliado. Después del accidente solamente hicieron el pago. Exacto. En medio de la investigación de Dylan Rodríguez, Séptimo Día conoció otra denuncia con el mismo presunto modus operandi en contra de la temporal FAT. Me llamaron de esta empresa llamada Aquiles, me hicieron un contrato por medio de una temporal que se llama Fax. El cincelejano José García cuenta que comenzó a trabajar en marzo de 2019 en Aquiles, en la fabricación de la suela de los zapatos. Pero a los 3 meses algo ocurrió. Yo estaba trabajando en una máquina donde esa máquina es muy caliente y había una rejilla por la cual se ventilaba todo el aire y me cayó agua, sentí que me dio un mareo bien fuerte y me dio dolor de cabeza. José cuenta que sufrió una inflamación en su ojo derecho, al parecer debido al cambio de temperatura. Pero ese mismo día, cuando llegó a un centro médico para que lo atendieran, recibió otro golpe. Descubrió, al igual que Dylan, que estaba desprotegido. Usted no está activo en la salud. Yo estoy pagando mi salud y me están descontando. ¿Cómo así? A pesar de que llevaba 3 meses trabajando en Aquiles, la temporal FAT que lo contrató no había pagado ningún mes de su afiliación a una ARL ni EPS. Me dijeron, pase la otra semana, y pase la otra semana me tuvieron así durante 3 meses. Según los documentos que tiene José, solo hasta agosto de 2019, como se observa en estos recibos, se hizo el primer pago a la EPS y ARL. ¿Solo le pagan 5 meses después de estar trabajando allí? 5 meses. ¿Pero qué responderá la reconocida empresa de calzado Aquiles y la temporal FAT frente a las denuncias de Dylan y José? ¿Y qué explicación dará Jaime Plata, dueño de Biobolsa, frente al caso de Juan Sebastián? Ya lo descubrirán. Ustedes también conocerán el caso de un hombre de 65 años que se desempeñaba en un trabajo de alto riesgo como minero, pero sin ningún tipo de protección. Las consecuencias para él y su familia fueron fatales. Ya regresamos. ¿Se estaba ahorrando Biobolsa una plata al no afiliar a sus empleados durante el periodo de prueba? Esta noche ustedes han sido testigos del grave riesgo que enfrentan los empleados cuando las empresas no los afilian a la seguridad social. Y ahora conocerán lo que sufre también una familia cuando su ser querido fallece en un accidente laboral y no tenía ninguna protección. Pero antes verán cuál fue la explicación de la empresa Biobolsa frente a los señalamientos de su empleado Juan Sebastián Díaz. Por otra parte, escucharán lo que dice el Ministerio de Trabajo frente a la desprotección que enfrentan muchos empleados en Colombia. Así concluye la investigación de Laura Hincapié. Uno de los oficios más peligrosos de Colombia y el mundo es este: la minería, que ha dejado a cientos de trabajadores atrapados, heridos, muertos. Virgilio Cruz se enfrentaba a este peligro todos los días. El trabajo de él era picar el carbón. Su hija es Luz Azucena Cruz. No era mucho lo que ganara, pero
siempre nos daba para lo que nos faltara. Virgilio Cruz nació aquí en Chivatá, Boyacá, un municipio ubicado muy cerca a Tunja. El hombre de 65 años toda su vida se dedicó a la minería, como la mayoría de familias que vive en esta zona del país. Pero el 8 de enero de 2018, la tragedia tocó a esta humilde familia. Tipo de como 7:30 de la mañana, entró una vecina y nos dijo, es que imagine que don Virgilio se accidentó. Su padre había quedado atrapado en la mina El Pino junto a otro compañero. Cuando llegué allá a la mina, pues ya tenían los dos cuerpos ahí ya tapados. Virgilio Cruz, de 65 años, había muerto por asfixia dentro de la mina. Me dijeron que no, que había sido el gas. Fue que cayó una peña y que la mina quedó sin ventilación. Un dolor que se duplicó cuando en plenos trámites funerarios recibieron una noticia. Nos enteramos que mi papá no estaba asegurado en nada. Después de trabajar 1 año y medio en una mina como esta, Virgilio Cruz nunca fue afiliado a una ARL ni a una EPS. Quedamos como en shock. ¿Y ahora qué hacemos si nosotros no contábamos con plata? Las minas funcionan en el país como una empresa, donde sus dueños, en este caso quienes aparecen en los títulos mineros, y su administrador tienen la obligación de afiliar a todos los trabajadores a la seguridad social. Es una responsabilidad contemplada en la ley. Juan Miguel Durán es el presidente de la Agencia Nacional de Minería. Y ese es el llamado a los titulares, que no solamente afilien, sino que mantengan los pagos al día para que la cobertura siga con cada minero correspondiente. La Agencia Nacional de Minería confirmó a Séptimo Día que Virgilio Cruz no estaba afiliado a la Seguridad Social, una responsabilidad que recae sobre el operador y los dueños del título minero. Injustos para no gastar dinero. Los familiares de Virgilio iniciaron una demanda contra los responsables de la mina. El caso lo lleva el abogado Alejandro Fajardo. Al no estar afiliado a la ARL, no tiene derecho a que se le reconozca una pensión. Los titulares minerales en solidaridad son los que tienen que responder y dar con su propio patrimonio esa pensión. ¿Pero qué responden los dueños del título minero? Entrevistamos a uno de ellos, José Milciades Gambasica. ¿Le parece justo, señor Milciades, que un señor de 65 años estuviera trabajando en una actividad de riesgo como la minería sin ningún tipo de protección? Pues yo escuché que él estaba afiliado, pero que en sí no sé cómo hayan manejado, porque ahí tenían un operador y el operador es el que da razón en ese aspecto. José Milciades insistió en que el operador de la mina era el responsable de la afiliación de los empleados a la seguridad social. Les pedí el favor de que toda la gente estuviera afiliada. ¿Usted cree que esto es un asunto para pedir el favor? ¿Es la seguridad de los trabajadores de una mina? Pues es una obligación, lo que se les pide es que no dejen ingresar la gente sin que estén afiliados. Usted va a responder porque usted está demandado como dueño del título minero. Por estar en el título, sí, yo sé que pues cae la demanda también por ser titular. Pues sí, pero me toca hablar con los socios de ese título. Séptimo Día buscó también al operador de la mina, Alfonso López, y al otro dueño del título minero, Luis Eduardo Pulido, pero no fue posible ubicarlos en Chivatá, Boyacá. A kilómetros de este pueblo, en plena capital del país, los trabajadores de la reconocida empresa de calzado Aquiles denuncian que, además de no haber sido afiliados a tiempo a la seguridad social, fueron retirados de su cargo en plena pandemia. Me echaron sin ninguna justificación. José asegura que perdió parte de su visión en el ojo derecho. Y Dylan no volvió a recuperar la movilidad en sus dedos.
te manda hojas de vida. Y después de las citas me decían, no, es que usted no fue acto por la mano. Ambos demandaron a la empresa Aquiles y a la Temporal FAT. Su abogado es Diego Fernando Ballén. ¿Qué está pidiendo usted puntualmente en los casos de José y de Dylan? Se deban asumir toda la responsabilidad en la retribución económica que han derogado estos trabajadores para poder asumir esas eventualidades médicas, que los trabajadores deberían ser reintegrados a sus labores. ¿Pero quién debería responder en este caso? Consultamos a la viceministra de Trabajo, Ligia Estela Chávez. Definitivamente la empresa, por más que haya subcontratado, no se puede sustraer a la obligación de responder. La empresa Aquiles y su Temporal FAT no aceptaron una entrevista con Séptimo Día. En un comunicado enviado al programa aseguraron que una ARL cubrió los gastos de la operación de la mano de Dylan Rodríguez. Sin embargo, él señala que esta afiliación se hizo después del accidente. Y en el caso de José García, afirmaron que nunca reportó un accidente laboral. Sin embargo, él insiste en que fue la empresa la que no hizo el reporte porque no lo tenía activo en una ARL. También en Bogotá, Juan Sebastián Díaz, que perdió parte de su brazo en este grave accidente en la empresa Biobolsa, hoy libra una batalla legal contra la empresa, que aunque está cubriendo como lo exige la ley sus gastos médicos, aún debe indemnizarlo por la capacidad laboral que perdió con su brazo derecho. No les estoy pidiendo ni de más ni nada, o sea, les estoy pidiendo lo que una ARL o una EPS hubieran hecho. Jaime Plata, propietario de Biobolsa, no aceptó una entrevista con Séptimo Día, pero sí designó al abogado Belisario Velázquez, asesor externo de Biobolsa. Y esta fue su versión. El departamento encargado, que era la persona puntualmente, era Angie Viviana Cagua, tenía la obligación, su tarea, la de ella, era afiliar a la gente a la Seguridad Social Integral. ¿Qué ocurrió? Un error administrativo de parte de la niña Angie Viviana. Ella omitió el deber de afiliarlo. Nadie verificó en la empresa ni supervisó que un empleado que llevaba 10 días trabajando estuviera afiliado a la Seguridad Social como lo ordena la ley. Esto es parecido a pretender que cada ciudadano tenga un policía. Las cosas funcionan por el principio de confianza, se llama eso. Y ese principio de confianza es que estimamos que cada uno hace lo que le toca hacer. Pero ¿no cree que más que confianza es un tema de negligencia de parte de Biobolsa de no saber que sus empleados están afiliados o no a la Seguridad Social? Entonces hasta el presidente sería culpable de los muertos que hay por el COVID-19. ¿Ustedes están diciendo que no cumplir la ley fue solamente error de una empleada y no de ustedes como empresa? No cumplir la ley es un error de la administración. De la administración. De la empresa. Obvio, de la administración de Biobolsa. La administración, y en cabeza de quién estaba, de un funcionario o un empleado que tenía esa carga laboral. La empresa Biobolsa dice que el error fue de una persona de talento humano que no hizo la afiliación. Digamos que eso puede ser una excusa a la hora, digamos, de responder ante un proceso. Absolutamente no. El empleador tiene siempre que provisionar ese pago de la Seguridad Social, que es lo más importante para el trabajador, igual a su salario. Además, la funcionaria de la que habla el abogado Velázquez en esta reunión insistió en que no fue un olvido, sino que esta era una práctica común en Biobolsa. Ni se afiliaba ni a ARL ni a EPS. Eso se afiliaba 8 días después. Ella dice que en Biobolsa se contrataba a los empleados y se les afiliaba después del periodo de prueba, es decir, mínimo después de 8 días. No me consta esa afirmación. O sea, yo trabajo con evidencias y no con afirmaciones. ¿Se estaba ahorrando Biobolsa una plata al no afiliar a sus empleados durante el periodo de prueba? Para nada. ¿Tú sabes cuánto se ahorra uno si el riesgo equivale a 6.96% de un salario mínimo? Pero si es una práctica sistemática, estamos hablando de varios empleados y multiplicado por varios es buena plata ya. 100 no están entrando al día porque necesitamos gente que tenga experiencia. Pero Juan Sebastián Díaz también denuncia graves fallas en la seguridad de los trabajadores en esta fábrica. ¿Qué elementos de protección tenía Juan Sebastián para el uso de esa máquina? Usar esa máquina no necesita un traje, usar esa máquina es un tema de hacer las cosas con cautela y cuidado. Tiene su overall, tiene sus guantes, lo veremos en el video cuando te lo mande. Él estaba operando la máquina sin nada en ese momento. No sabría, tendríamos que ver los videos. videos. Yo le puedo mostrar un video que tenemos aquí. Claramente Juan Sebastián no tenía ni siquiera guantes cuando estaba operando la máquina. Este video es del momento del accidente. Sí,
O sea, está claro que no debía haber subido el rocho. Y tampoco meter la mano. Horrible. Ustedes tienen una prueba de que él recibió una capacitación práctica y teórica para el cargo para el cual estaba contratado. Sí, yo te puedo mandar los videos donde están ahí su entrenador. Sin embargo, la empresa no envió a Séptimo Día las pruebas de dicha capacitación. Juan Sebastián también dice que en el lugar donde él estaba trabajando ni siquiera había un botiquín, ni siquiera había una forma de prestar unos primeros auxilios como lo ordena la ley. ¿Por qué estaba incumpliendo eso Biobolsa? Cada jefe de turno de trabajo es brigadista entrenado y capacitado y tiene la función de atender eventualidades. Porque solamente le envuelven el brazo con una cinta transparente. Lo hacen así porque consideran que es la mejor manera para evitar que se desangre. ¿Cómo va a reparar Biobolsa a Juan Sebastián? Biobolsa tiene el mejor ánimo de cumplir con la ley. Pensar en el daño futuro, eso corresponde a un tema que en derecho se llama culpa del empleador. Eso equivale a que deberá probarse que la empresa actuó con culpabilidad o con dolo frente al daño que se le causó. Y eso se hace en los estrados judiciales. Un proceso que tarda en Colombia. Gustavo Jiménez es juez civil del circuito de Bogotá y maneja a diario casos como el de Juan Sebastián Díaz. El número de procesos que un juez laboral en Bogotá puede tener oscila entre los 800 y los 1.600 procesos. El procedimiento, a pesar que tenga una duración estándar entre 180 y 200 días calendario, pues puede prolongarse más, cerca de 4 o 5 años. Pero lo que más temen los defensores de los trabajadores es que en medio de la crisis económica que vive el país, sean cada vez más los empleados que protagonicen casos como los que ustedes conocieron esta noche. Así lo advierte el reconocido abogado laboral Luis Alberto Gómez. Es lógico que la gente, pues en un problema económico tan grave como es el que ha generado esta pandemia, se vea obligada a aceptar condiciones de trabajo en materia de que no se les pague los aportes a la seguridad social. Pero en caso de un accidente laboral, esa desprotección se sufre todos los días. Para conseguir un trabajo solamente con el bachiller académico y encima de eso, con una discapacidad física, es demasiado difícil, demasiado complejo. Tras 8 meses del trágico accidente, Juan Sebastián Díaz aún no acepta al joven que hoy ve en el espejo. Tener que olvidarse de un brazo, de una extremidad, como si esto nunca hubiese pasado, o sea, yo nací así. A diario sigue luchando contra la impotencia de tener su brazo intacto en su mente, pero no en su cuerpo. El tener que sentir aún que está ahí. No me he podido hacer a la idea de que ya no está. Debido a la actual crisis, es común que cada vez más colombianos acepten cualquier condición con tal de tener un empleo, lo que generaría también, según fuentes consultadas por Séptimo Día, que algunos empleadores se aprovechen de esta crisis para ahorrar dinero, sacrificando la seguridad de sus empleados. Por eso es importante que usted como trabajador indague sobre la protección que tiene en su empresa antes de que ocurra un accidente laboral y quizás sea demasiado tarde. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. ¡Hola! Tienen que recordar siempre cuidar de su niño interior. David Saavedra Molina era un joven que a sus 25 años de edad ya había impactado cientos de vidas. Creo que todos nacemos con un propósito, creo que todos nacemos con unos sueños, creo que todos nacemos con unas habilidades especiales y únicas. A cada persona que llegaba, tocaba, dejaba una huella siempre. Tenía un futuro prominente por delante y millones de sueños por cumplir. El mercado peruano
Pero todos esos sueños quedaron dentro de un quirófano, el día que David decidió cambiar su aspecto físico y realizarse un procedimiento estético con un reconocido cirujano plástico de la ciudad de Bogotá. Imprudente, totalmente negligente. Aún sabiendo él que había una circular de la alcaldía, aún él sabiendo que la póliza había sido rechazada, tampoco le importó. Una cirugía plástica realizada en tiempos de pandemia por COVID-19, la cual dicen tuvo varias irregularidades, pero una en particular. El día que operaron a David era el día de mayor ocupación de UCI en Bogotá. Si a David Saavedra Molina le hubieran dicho que si se presentaba una complicación en su cirugía no habría un nivel de atención mayor que lo pudiera recibir para atender su estado de salud, pues muy seguramente no se hubiera operado. ¿Cuántas horas tuvo que esperar David Saavedra para tener una cama en UCI para ser atendido? Y voy a seguir investigando hasta el fin de mis días lo que sucedió con mi hijo. Así no haga nada más en el resto de vida que me queda. Soy Mariana Duarte y espero el próximo domingo todos los detalles del caso de este joven que se sometió a una cirugía plástica en tiempos de pandemia y en la que, según sus familiares, el cirujano tomó unas decisiones muy cuestionadas que lo llevaron a la muerte. Nos vemos el próximo domingo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Buenas noches.